Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Mi único, mi Pegaso. ¿Cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, corazón. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, corazón de melón, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo, ¿vale? A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ya está, corazón. Empezamos, mi querido Sagitario. En primer lugar, el número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Dice, la hora de la siesta, mi querido Sagitario. ¿Sabes qué siento, cariño? O tú de repente, antes de dormir, puede ser que estás pensando lo que es en una persona, o tú de repente cuando te vas a dormir, cariño, como que empiezas a soñar mucho con él o con ella, o sientes una presencia también, o te sientes acompañado. Da igual si tú de repente me dices, Richard, vivo solo, vivo sola, pero siempre cada vez que me voy a dormir es como que siento la presencia de ellos, especialmente de aquellas personas que ya no están en este plano terrenal, ¿vale? Que son seres de luz, mi querido Sagitario. Ellos siempre te están acompañando o estás soñando constantemente con ellos. Cuando uno sueña a una persona que ya no está lo que es en esta tierra, nos quieren advertir de algo, nos quieren proteger de algo, nos quieren dar un mensaje que nos va a servir para nuestra evolución, para nuestro crecimiento. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, siento que hay una persona que siempre está deseando lo mejor para tu vida. No todo tiene que ser pareja, porque a lo mejor me dice Richard, ay Richard, ¿será Pepe Lucho? Richard, ¿será la Lupe? Ay, por favor, que sea el Kevin. Cariño, a lo mejor es tu madre, a lo mejor es tu hermano, un amigo, una amiga, pero hay una persona que siempre, antes de irse a dormir, está rezando, está pidiendo por ti, mi querido Sagitario. ¡Qué bueno, corazón! Te mereces esto y más, cariño. Toda la buena vibra, toda la buena vibra, toda la buena vibra para ti, cariño. Te mereces esto y más, ¿vale, mi querido Sagitario? Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Corazón. La carta de la torre, cariño. Siento que hay un gran peso que tú estabas aguantando posiblemente, cariño. Veo que ese gran peso, corazón, cae y te liberas. Te liberas, cariño. Siento que te viene un cambio o estás de repente lo que es en cambios también. Cambios para bien. Cambios para bien. Algo me dice mi corazonada, cariño, que esos cambios es para bien, mi querido Sagitario. A lo mejor de repente te vas a estar cambiando de casa, de ciudad, de país, o puede ser que a lo mejor está cambiando tu carácter o están haciendo cambios para que tengas una buena relación, una buena amistad con los demás, ¿vale? Muy bien. Aparte de Capricornio, te voy a sacar signos. La carta de Libra, el colgado, la carta del Papa Aries, Cáncer, cariño, el carro, la luna Cáncer otra vez, y cierras con la estrella que es Piscis. Entonces, yo lo que siento, Sagitario, siento que todo va a empezar a ponerse en orden. Siento que las energías del Espíritu Santo, de Dios, del universo, están contigo, mi querido Sagitario, ¿vale? Hay una persona que siempre está pidiendo lo mejor para vosotros y veo que Papá Dios ha escuchado esto. Muy bien, continuamos, corazón. Continuamos. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño. Uy, te sale un montón de iniciales, corazón. Por Dios. Un poco más y te sale todo el abecedario. La letra N. La letra Q. La letra K. La letra E, la letra Z, la letra F, el Kevin, y otra vez la letra Z. Muy bien, mi querido Sagitario, ¿vale? Pero me ha impresionado que te salga tantas iniciales, cariño. Veo que no pierdes el tiempo. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Ay, por Dios, cariño, te vas a sentir, pero muy bien. Yo lo que siento, Sagitario, como todo empieza a ponerse en orden, porque siento la templanza en tu vida,
Siento que me dice Richard, ahora siento que estoy ganando color, ahora me siento con mucha más energía, me siento vital, me siento alegre, contento. Te vas a sentir como una fresa, cariño, pero una fresa fresca, fresca, cariño. Mira esta ficha, corazón. Siento que vas a empezar a recuperar colores y energías en tu vida, mi querido Sagitario. Siento esto. Vamos a continuar. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Mi querido Sagitario, siento que hay una persona como que no está muy bien contigo con las energías, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona, yo qué sé, vosotros han sido pareja, puede ser familia, puede ser amigos, etcétera, etcétera. Esta persona como que en estos momentos no está actuando de una forma coherente. Esta persona, cariño, se está dejando llevar simplemente por los impulsos, ¿vale? Pero yo veo que luego, corazón, con mucha paciencia, con mucho amor, esta persona va a cambiar su carácter, va a cambiar su energía, mi querido Sagitario. Siento esto, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Sagitario, veo que muchos de vosotros van a empezar como a hacer grandes cambios. Inclusive de repente me dice Richard, voy a remodelar mi casa, voy a cambiar mi coche, voy a cambiar de repente yo que sé de país. Quieres que en tu vida entre cosas nuevas y cosas buenas, cariño. Esto es bueno, Sagitario. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Mira, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes ese mal, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero de esas personas que recolectan todo lo viejo, corazón, que no botan ni la cáscara del plátano, están amontonados ahí en su casa, cariño. Entonces, si es tu caso, mi querido Sagitario, siento un Escorpio, si tú te acumulas de cosas viejas, y cuando te digo lo que es cosas viejas, malos recuerdos, malos sentimientos, y aparte lo que es en lo material, no te gusta botar de repente la ropa que tú tenías de infancia, no te gusta de repente botar ese sofá que está roto, porque es tu esfuerzo, ¿no? Yo te entiendo que es tu esfuerzo, te ha costado, cariño, te ha costado sudor y lágrima. Pero mi querido Sagitario, si tú no tienes espacio para que entre lo nuevo, pues simplemente vas a continuar como estás actualmente, cariño. Es importante que tú hagas una limpieza en tu templo, en tu cuerpo, en tu hogar. Es muy importante para que entre la buena energía, para que entre la buena vibra. Cuando nosotros, cariño, estamos acumulados de tantas cosas, no tenemos buena energía. Mira mi casa, cariño. Hay mucho espacio, pero solamente tengo lo básico. Nada más, un cuadrito aquí, una cosita aquí, ya está. No como otras casas que tienen toda la pared recargado. Bueno, a excepción de mi biblioteca, ¿vale? Pero cariño, de esa manera hay espacio para que tu casa se recargue de buena energía, de buena vibra, cariño. Si tú en este momento, mi querido Sagitario, vamos a suponer que tú me dices, Richard, no tengo ganas, estoy desanimado, desanimada, todo me va mal, etcétera, etcétera. Estás en tu casa comiendo, no pasas la escoba de vez en cuando, no pasas el trapo de vez en cuando, cariño. Eso es energía negativa. Tienes que reactivarte, corazón. Reactívate, porque yo siento, cariño, que algo bueno, algo maravilloso te tiene que entrar lo que es en tu casa. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Vamos a continuar o qué nos quieren decir el tarot, ¿vale? El tarot urbano, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. El tarot urbano, ¿qué me dicen? Me dice la carta también la sota de bastos, cariño. Es muy importante, mi querido Sagitario, que empieces a hacer cambios. No digo todos, ¿vale? No digo todos. Porque siento, corazón, que hay un grupo que a lo mejor de repente se deja llevar por la lujuria, cariño. ¿Cómo así, Richard? Te vas de fiesta, te vas de antro, estás con la Lupe, estás con el Pepe, etcétera, etcétera.
es muy importante que empieces a liberarte de aquello que no te aporta nada, cariño. Mira, mi querido Sagitario, esta carta es de placer. Todo tiene su época, todo tiene su momento. Vamos a suponer, Sagitario, que tú tienes 50 años, ¿vale? Pero tú te sientes, yo que sé, en la flor de tu juventud, como yo, cariño, porque yo muy pronto voy a cumplir 43 ya. Falta poco, falta días, cariño. Te sientes, yo que sé, cariño, como un pétalo de rosa, fresca y fresco. Pero corazón, tú sigues saliendo de fiesta, sigues malgastando dinero, pero no tienes de repente lo que es una casa. No tienes de repente lo que es un seguro de vida. Piensa, cariño, que nosotros podemos tener mucha energía. Pero va a llegar un momento en el cual ya no vamos a tener esa energía de niñatos o de niñatas, corazón. Es muy importante que empieces a pensar a futuro, me dicen. Es muy importante, corazón, que creas en ti y es muy importante que te liberes de aquello que no te aporta nada. Escucha muy bien, Sagitario. Vamos a suponer que tú llevas 20 años saliendo con la Lupe, saliendo con el Kevin, con el Pepe, cariño. 20 años. Y esta persona, corazón, te dice, bueno, dame tiempo. Todavía no estoy preparada para un compromiso, para vivir juntos. Cariño, ya pasaron 20 años. ¿A qué estás esperando? Se van a casar cuando están lo que es a pie de tumba. A pie de tumba se van a casar, cariño. Tienes que empezar a saber reconocer qué es bueno para ti, qué es malo para ti, mi querido Sagitario. No va a ser que tú me digas, Richard, es que Richard, la Lupe me ha dicho, Juan Alberto de la Rúa me ha dicho que lo va a dejar a su mujer cuando sus hijos cumplan 18 años. ¿Cuántos años tienen sus hijos, cariño? ¿Un año? Ay, por Dios. Cariño, por Dios. Sagitario, ¿qué pasa? Que tú no tienes derecho también a tener lo que es tu familia, a tener tu vida propia, corazón. Tienes que empezar a valorarte, tienes que empezar, cariño, a buscar lo que es un equilibrio en tu vida. Busca un equilibrio. Richard, lo hago por amor me sacrifico, por amor tragamos todo, Richard, tragamos todo. Cariño, tienes que empezar a pensar en ti. Tienes que empezar a buscar lo que es un equilibrio, ¿vale? Porque ya lo veo ya. Richard me lo ha prometido, Richard, cuando cumple 18 años. Y yo por amor lo voy a esperar, Richard. ¿Qué son 18 años? Es todo, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver cómo están las energías con el tarot de la New. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Céntrate, guapa, guapo, céntrate ya. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Tenemos lo que es la carta del mundo o la sacerdotisa. El hilo de la vida. Y tenemos lo que es la carta del paje de copas. Cariño, siento, mi querido Sagitario, que el universo, que Papá Dios y también los ángeles y tus seres queridos que ya no están lo que es en este plano terrenal, te quieren hacer abrir los ojos, corazón, ¿vale? En cualquier aspecto de tu vida. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser comunicación. Ellos quieren, cariño, que tú vayas con tu vida de una forma sana y pacífica. No digo que todo el mundo de Sagitario sea la oveja negra. No, corazón, ¿vale? No. Hay Sagitarios buenos, hay Sagitarios malos, ¿vale? Lo que yo digo, mi querido Sagitario, es que tus seres de luz quieren de que tú seas feliz. Y siento que te van a entregar mensajes a través de repente de esta lectura, a través de los números, a través de los sueños o señales que te va a estar llegando en el transcurso de tu vida, ¿vale? Siento, corazón, siento que la fortuna y la suerte te va a llegar, pero posiblemente puede ser que tengas que corregir algo. Vamos a continuar. Solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Estoy sintiendo una energía que entra. Hay una energía, corazón. En Escorpio también lo he sentido, ¿vale? La carta del caballero de espadas. La carta también de la justicia. Y la carta del carro. Muy bien, corazón. Siento, mi querido Sagitario, solteros y solteras, hay una persona que te gusta, pero posiblemente no te gusta su carácter, no te gusta su forma de ser. Vosotros van a tener que tener una conversación muy fuerte y tomar lo que es una decisión, cariño. Para muchos de vosotros esta decisión
tienes dos opciones. O con esta persona se van a vivir juntos o empiezan lo que es una relación formal o simplemente, perdón, es la garganta, ¿vale? O simplemente, mi querido Sagitario, esta persona se va de tu vida. ¿Por qué? Porque cierras con la carta del carro, ¿vale? Yo tengo el problema de la garganta porque respiro con la boca. Cuando me operen, de aquí a un mes, ya estaré bien, creo. Entonces, mi querido Sagitario, yo siento, corazón, de que tú no te pones de acuerdo con una persona, no te pones de acuerdo. Esta persona quizás de repente quiere ser muy dominante, esta persona de repente quiere tener lo que es el control de tu vida, no te deja hablar ni con mamá, ni con papá, ni con los amigos. Entonces tienes que hablar, tienes que conversar. Muchos de vosotros se van a entender, pero muchos de vosotros van a tomar rumbos diferentes. Te enseño las cartas, corazón, muy bien. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude. ¿Cómo se me va la hora, corazón? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. La carta del as de oros, la carta del 9 de oros, la carta también de la sota de bastos, la carta del 2 de oros. Mi querido Sagitario, siento que en un futuro o actualmente vas a tener que buscar nuevos socios o te vas a estar asociando con tercera persona. Voy a tomar mi agua, necesito agua. Ya está. Siento que en un futuro, Sagitario, te vas a estar asociando con terceras personas, o un amigo, una amiga, un compañero, un familiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Siento que esta asociación va a ser muy positiva para ti. ¿Por qué? Porque te viene dinero, inclusive si tú de repente tienes planes de expandir lo que es el negocio, el proyecto, lo van a hacer, ¿vale? Entonces, tu fortuna, tu suerte está en compañía con alguien, cariño. Muy bien, continuamos, corazón. ¿Tú has escuchado la música de Carla, que es la indecorosa, cariño? Porque hay música, ¿vale? Esto es así. Me invito a bailar un hombre. Baila conmigo, cariño. Yo acepté bailar gustosa. Tururum. Luego pero en una vueltecita. Tururum. Me propuso una cosita. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer, que si tú lo intentas... Ay, sí, yo creo que voy a caer entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón. La cumbia canta esta canción, entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón. Qué indecorosa proposición. Te lo dice Carla, cariño, esa es la música, corazón. Sé que no tengo la voz de Cristina Aguilera, cariño, pero ahí estoy, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Búscalo lo que es en internet. Se llama Carla, cariño. Muy bien, vamos a ver las características, Sagitario. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, o alguien te devuelve algo que te debe, o simplemente hay una persona que te va a apoyar en lo que tú quieras hacer en tu vida. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas del signo de Capricornio. La carta del 3 de espadas... La carta del rey de oros. Siento también que no te pones de acuerdo con una persona que está relacionado con el dinero, la economía. Hay una persona de elemento tierra, te sigue mucho elemento tierra. Delgado o delgada. Puede ser alto o alta. Canas, cariño. Mayores de 40 años, alguno de ellos o de ellas. Son personas muy inteligentes, corazón, pero un poco solitarios también. A lo mejor de repente no se relacionan con muchas personas, pero cada vez que vosotros se encuentran, corazón, le brilla los ojos. Esta persona es muy culta. Vamos a continuar. Elemento tierra. Otra vez elemento tierra, Capricornio. Te están siguiendo las personas de elemento tierra. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, siento que hay una persona de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cabello rubio. Es una persona que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, siento que en algún momento jugó conmigo. Veo que este hombre o esta mujer vuelve otra vez lo que es a tu vida, pero vuelve de una forma pacífica. Posiblemente puede ser, mi querido Sagitario, que muchos de vosotros con esta persona tienen contacto a través de las redes sociales, a través del internet.
Veo que este hombre o esta mujer te pide tiempo o simplemente va a querer conversar contigo y te pide por favor que te lo pienses. Algo te propone, algo te dice, pero te pide que lo pienses. También posiblemente puede ser que esta persona no sea tan alto ni tan alta. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cabello rubio. Puede ser también una persona del signo Libra, me están diciendo. Bendiciones, mi querido Sagitario. Gracias por tu apoyo, corazón. Hasta la vista y sé feliz.